Buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa especial, porque especiales son los temas que vamos a tratar con una figura que realmente merece respeto, merece la consideración y sobre todo la admiración de todos los dominicanos. Es un hombre que ha sido más que un político, ha sido todo un profesor. Es un hombre cuantas veces va a la televisión es a enseñar, a orientar, a educar al pueblo dominicano. Justamente hablamos del ingeniero don Ramón Alburquerque, hombre que ha ocupado varios cargos, entre ellos presidente del Senado de la República, secretario técnico de la presidencia y otros cargos más importantes de República Dominicana. Quisiéramos, don Ramón, después de saludarlo, decirle que esta pandemia pues ha tenido a uno separado. Uno no sabe muchas veces a quién puede invitar o quiere invitar que esté dispuesto, porque la pandemia tiene sus limitaciones. Pero hoy quisimos invitarlo a usted para hablar de cosas realmente importantes. Y quisiéramos iniciar, aunque hay dos temas importantes, como son la pandemia y la elección en los Estados Unidos, y la actitud asumida por el presidente Donald Trump. Su opinión al respecto, usted que conoce tan bien la situación mundial, ¿qué podría representar esto? ¿No sería esta actitud del presidente Trump algo así como una puñalada mortal a la democracia en todo el mundo? Muchas gracias, don Ercilio, por las palabras introductorias, por esa que la alimenta esa vieja amistad entre nosotros, pero que se renueva cada día al yo admirar tanto su comportamiento. Usted merece eso y más. Espíritu de trabajo. Bien, vamos a empezar por el tema de la pandemia. La pandemia ha recrudecido. Parece que estamos en una segunda ola. Pero tanto la primera como la segunda, a nuestro juicio, está acompañada también de una actitud extraña, inusual, inédita de la Organización Mundial de la Salud, dirigida por Tedros Adhanom, exministro de Salud de Etiopía, y una persona sobre quien se están levantando dudas sobre su verdadera competencia. Lo decimos por lo siguiente: pandemias ha habido durante toda la humanidad. De hecho, según la teoría del Big Bang, el universo y por tanto el planeta Tierra tiene 4.800 millones de años. 4.800 millones de años desde la gran explosión. Pero la vida empezó 1.800 millones de años después, según los estudios arqueológicos antropomórficos y también según toda la astrofísica y los estudios geofísicos. ¿Qué nos dice todo eso? Que por más que queramos encontrar al hombre en el pasado, atrás no vamos a ir más lejos de 10 millones de años. ¿Qué significa eso? Que la vida tiene 3.000 millones de años en nuestro planeta. 3.000 millones. Pero los seres humanos como especie tenemos solo 10. Pero los seres humanos llevamos todos los microorganismos por donde empezó y sigue la vida dentro, en la flora intestinal, en las bacterias que se alojan en el cerebro, en el cuerpo, en la piel, en todas partes. ¿De dónde sacan entonces que confinando al hombre nos vamos a escapar de los microbios? Es un absurdo, no tiene lógica. Porque es que nos confinamos, pero con todos los microbios dentro. Es que los tenemos dentro. Están bien, a mi juicio, todas las medidas de seguridad. Lo que no está bien es el enfoque de que haya que parar la economía y confinar los seres humanos, huyéndole a un enemigo invisible,
pero que está con nosotros, dentro de nosotros, y es esencial a nosotros, porque muchas de las funciones que desarrolla nuestro organismo no son posibles sin los microorganismos. ¿Y cuáles son los microorganismos? Son básicamente 5 o 6, que son las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos y los helmintos y tal vez las amebas. Pero ¿por qué no es fácil encontrar una vacuna para un virus? Porque los virus son sustancia orgánica de los seres vivos, pero no son seres vivos, porque todos los otros lo son. El hongo no, porque el hongo es una aglomeración activa de de proteínas, básicamente de proteínas y de bloques de ARN. Entonces, no tienen núcleo, no tienen cromosomas, tienen un factor genético que es el ARN. Y por tanto, con los virus usted no puede crear, porque los antibióticos son agentes vivos o muertos de seres vivos que al aplicarlo a un microorganismo los puede matar, pero al virus no. Entonces el virus tiene que ser otra aglomeración muy especial de proteínas o ácidos activos que puedan matarlo. De todas formas, ya las vacunas vienen por ahí. ¿Cuál es nuestra discrepancia con ese enfoque? Que el protocolo no debe incluir el aislamiento solo cuando se tenga ya la enfermedad o cuando esté en un proceso de tratamiento. Pero confinar las sociedades, entonces le va a destruir la economía. Y lo primero no es la salud, eso es falso. Lo primero es la vida, porque usted no necesita la salud si muere. Usted necesita la salud para cuando está vivo. Y para estar vivo hay que trabajar y producir, porque solo los muy ricos, el grupo de banco de inversiones de Standard & Poor's y George Soros, en solo 6 meses, en una operación bursátil, se ganaron 13.800 millones de dólares. Por cierto, ese fue el 2010 y le hicieron una generosa donación a Haití de 1 millón. Esos podrán seguir viviendo, pero los pobres no tienen de qué vivir y todo el peso de la crisis y del aumento de la pobreza caerá sobre los pobres en más impuestos y más pobreza, porque los ricos nunca han pagado nada, siempre le escapan a todos, a todo. Entonces, y yo creo que Bill Gates, que ha demostrado filantropía, quiere donar más dinero para que haya más gente que le consuman más computadoras y más sistemas operativos. Entonces, y solo por eso lo hace. De manera que yo tengo mis reservas. Lo correcto es la posición que asumió Suecia, donde nunca hubo confinamiento, sí hubo algunas medidas de protección sanitaria, y Suecia es ahora mismo hasta felicitada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por haber manejado muy acertadamente el problema. De manera que esto es un tema también de enfoque. Yo no soy infectólogo, yo no soy virólogo, yo no soy epidemiólogo, yo no soy neumólogo. Quería vertir esa opinión solamente como un dato curioso al preguntarme. Segundo tema, el de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación muy especial, porque al nacer en liberarse en 1876, pero al nacer como institución, las 13 colonias, que es bueno recordar que al nacer solo tenían
842,000 kilómetros cuadrados y 898,000 habitantes. Solamente eso era Estados Unidos. 13 colonias. Pero esas 13 colonias eran 13 empresas de grupos privados, de gente que eran dueños de la colonia. Pensilvania era de William Penn, el hijo de Francis Penn, que en 1843 invadió a República Dominicana en aquella famosa invasión que se llamó Penn y Venables, que en inglés se dice Penn and Venables. Entonces, en pago, el Imperio Británico a la acción, porque todas estas islas, Trinidad, Jamaica, todas eran de España. Pero en esa expedición enviada por el Imperio Británico fue para invadir a Cartagena de Indias, que era el virreinato de lo que luego pasó a ser la Gran Colombia, de la Nueva España en México y de Perú, en Lima, también el virreinato. Pero no pudieron hacer todas esas acciones y en cambio se apoderaron de todas estas islitas, Saint Kitts, Grenadines, Granada, Saint Croix, Trinidad and Tobago, Culebra, todas. No pudieron tomar a Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, pero todas las otras las tomaron y en pago a esa gran acción el Imperio Británico, como Francis Penn murió, a su hijo le dio esos terrenos para fundar lo que hoy es Pensilvania. Virginia era de los sembradores de tabaco. Entonces Massachusetts nació como la empresa de Massachusetts Bay Company. Connecticut nació cuando Thomas Hooker se separó de John Winthrop, que era el creador y pastor de la iglesia Puritans, y así por el estilo. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que al nacer, cada uno se aseguró, cada uno de esos estados que pasaron a ser estados, se aseguró estar bien representado a través de votos que fueran lo que eligieran al presidente, porque ellos al principio no querían presidente. Pasaron 11 años, de 1776, 77, discutiendo 11 años hasta 1789, cuando pudieron ponerse de acuerdo para ver qué tipo de presidente, cómo lo iban a elegir, porque si ellos habían hecho una revolución de independencia contra el rey del imperio y el emperador británico, no querían caer en otro, y esa era la discusión. Es muy rico leer los The Republican Papers, los papeles de la República, donde aparece Thomas Jefferson, donde aparece John Adams, aparece también Livingstone, Lennox, Cox, tantos otros semi-intelectuales de la época. Bueno, ¿y cómo lo hicieron? Creando el Colegio de los Electores. El Colegio de los Electores, pero ¿cómo repartieron eso? En función del número de negros que tuviera cada estado, pero no para tratarlo como ciudadanos, sino que por cada 5 en unos y por cada 10 negros en otros, contaban un ciudadano, y por eso es que estados que son aparentemente pequeños tienen muchos votos electorales, porque eso no representa la población. Luego, en 1964, avergonzado por ese dato, que ese es un dato histórico que está ahí, que así mismo como cuando Estados Unidos publicó su primera constitución de la República, se le olvidó que los negros eran gente, y aunque dijeron que hemos creado una constitución reconociendo que todos los hombres somos iguales ante Dios y todo, pero los negros no eran gente, ni los indios. Y por eso es que a los 6 meses tuvieron que hacer la primera enmienda a la Constitución para incluir eso. Pero de todas maneras le tomó 300 años darle la categoría de gente y todavía están luchando para dársela. Entonces, esos votos por electores que California, que no existía entre las 13 colonias, pero tiene 55, pero que entonces
Georgia tiene 16, Carolina del Norte tiene 15, Pensilvania tiene 9, Nueva York tiene 29, Texas tiene 38, Florida tiene 29, etcétera, etcétera. Y por último, son 538. En 1964 quisieron enmendar eso y dijeron que porque coincidían, entonces, que 100 de los votos representa a cada senador, porque son 100 senadores, y 435 de los votos representan a los representantes, porque la Cámara tiene 435 representantes, y que 3, para completar, representan al Distrito de Columbia, porque Washington capital no es estado. Entonces, había que darle una categoría. Y lo hicieron así. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Joe Biden ha dado una pela histórica, como nosotros habíamos predicho. Usted se busca nuestros tweets y tengo más de 50 diciéndolo. Biden va a terminar con más de 5 millones de votos por encima de Trump. Y va a terminar también con 306 votos de electores. Trump va a tener 232. Biden va cerca de los 76 millones de votos. Y Trump cerca de los 71 y una fracción. Entonces, la victoria ha sido clara. Pero Trump, que nunca había sido político, que no se había culturizado en la política, que sus instintos, sus voluntades, su fuerza, como dicen sus biógrafos, fue educado por su padre, pero casi no se veían, porque él tenía demasiado negocio. Pero cuando lo veía, le inculcó 3 principios. Nunca te excuse ante nadie. Nunca aceptes que tú la derrota y toma todo lo que tú puedas, aunque tengas que pelear con las leyes. Y así él creó un imperio, tal vez un falso imperio, por eso el misterio de nunca dar a conocer su hoja de pago de impuestos. Entonces, porque ¿cómo puede alguien gobernar un país que no le gusta pagar impuestos cuando tiene que hacer pagar impuestos hasta el infeliz que trabaja en un ascensor? Bueno, entonces, ese Trump que no ha hecho guerra, miren qué dato interesante. Tal vez pudiera decirse que es el presidente más pacífico. Él no ha hecho una sola guerra. No le ha declarado la guerra a nadie. Sin embargo, el mundo parece que está en guerra. Fíjese qué contradicción. Parece el mundo que está en guerra. Parece que hay una guerra con China. Parece que hay una guerra con la Unión Europea y la OTAN. Parece que hay una guerra, bueno, con todo el que tiene prosperidad. ¿Por qué? Porque él ha querido venir a levantar el sentimiento subterráneo de racismo, de odios, de rencores y de falsa supremacía que obviamente ha estado alimentando el orgullo de una nación con 335 millones de habitantes, que el 66% es 65, 64% es blanco, unos blancos que se formaron, muchos nacieron después de todos nacieron prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergió como la primera potencia con demasiada ventaja sobre todos los demás naciones del mundo y ha venido haciendo lo que ha querido. ¿Cuál piensa usted que va a ser el final de esto? El final de esto va a ser pacífico. Ya de ahora en adelante, habiéndose evidenciado que ganó Joe Biden por una ventaja impresionante, toma el control de Estados Unidos los poderes fácticos, porque ya el poder de la soberanía popular habló. The Homeland Security Department, el Departamento de la Seguridad Interna de Estados Unidos, emitió un informe diciendo que estas habían sido las elecciones más seguras
y en la cual no se identificó ni un solo fraude. El Ministerio de lo Interior del presidente Trump dijo eso. Ya pocos, pero algunos senadores están diciendo que no van a aceptar esto. Los poderes fácticos entran a la escena a tomar control. ¿Cuáles son los poderes fácticos? Usted verá que el ejército de Estados Unidos va a ser fiel a la Constitución. Él ha querido estar removiendo el ministro de Defensa y otras cosas, pero ya eso puso en alerta. ¿A quién? Al poder fáctico de Wall Street, al poder fáctico de los 18 familias que controlan la economía del mundo, que controlan el dólar. Estados Unidos no se puede dar el lujo de poner al mundo en inestabilidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, no solo emergió con el control de las bombas atómicas y las armas de destrucción masiva más poderosas del mundo, con todos los tipos de armas químicas también de destrucción masiva, aunque hipócritamente persiguieran a Saddam Hussein dizque por tenerlas. Todo eso armamento, Estados Unidos se gasta 750.000 millones de dólares, lo voy a repetir, 750.000 millones de dólares en armamento. Rusia, a la que se le ve como su rival, como le decía Putin, apenas gasta 50.000. 50.000. Quiere decir que es como 14 o 15 veces más lo que gasta Estados Unidos. Y ellos no pueden poner eso a riesgo. Pero ese poder fáctico, que es el dólar, en Estados Unidos es que está las Naciones Unidas, en Estados Unidos es que está el Fondo Monetario Internacional, en Estados Unidos es que está el Banco Mundial. Luego, las otras entidades mundiales, la Organización Mundial del Comercio está en Ginebra. Esas son las 4 organizaciones fundamentales del mundo. La ONU, su Asamblea General, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Organización Mundial del Comercio. Luego está la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Tecnología y todo, que se llama WATRO. Y está entonces la UNESCO, está todas estas entidades, y la FAO, que está en Roma, que es Food Agriculture and Organization, la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Y hay otras más menores. ¿Por qué menciono estas entidades? Porque en 1948, cuando en el pueblo de Bretton Woods, al norte de Nueva York, se reunió el mundo para crear el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMC, también tenían el encargo, y allí fueron los representantes del antiguo imperio británico, con propuestas para cuál va a ser la moneda que va a regir en el mundo. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, al final Estados Unidos propuso que fuera el dólar. Vamos a dejarlo en el dólar para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Muy bien, muchas gracias. Pausamos. Continuamos, amigos, con este su programa El Pueblo Cuestiona, muy especial, porque nuestro invitado es muy especial. Es un hombre que, como ustedes lo acaban de escuchar, pues ha hecho un análisis o está haciendo un análisis de la situación mundial y de manera especial en los Estados Unidos, cómo él ha hecho eso de los Estados Unidos, hablar tan claramente para que todo el mundo los entendamos, desde cuándo viene teniendo la supremacía en cierta medida a nivel mundial los Estados Unidos, además porque es dueño del dólar, como usted acaba de decir. Continuamos con lo del dólar. Muchas gracias. El dólar hoy es la moneda en base a la cual se realiza el 73% de las transacciones económicas financieras del mundo. 73%. El 73%. Pero como toda moneda,
es una unidad de valor, es una unidad de referencia, es una unidad de pago, es una unidad de redención de compromisos de deudas y compromisos financieros, y es un medio de diferimiento de la riqueza, del uso efectivo de la riqueza. Por tanto, el dólar en sí representa un ahorro, pero el dólar es el testimonio también de la riqueza producida, porque si a usted le preguntan qué es el dinero, el testimonio de la riqueza que se produjo, fue al mercado y se transó. ¿Y qué queda? Un signo que en 1948 el resto del mundo le dijo a Estados Unidos: aceptamos el dólar, pero bajo la condición de que sea libremente cambiable por el oro, porque todavía existía la mentalidad y la cultura del patrón oro, del oro de referencia monetaria, del oro para el respaldo monetario. Y entonces las naciones le dijeron: pero no solo puede valer $32 una onza y no lo puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Que el 15 de agosto de 1973, en un discurso ante la Unión, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, dijo: the dollar will not be anymore backing of the dollar. The gold will not be anymore backing the dollar. El oro no será jamás el respaldo del dólar. El dólar es una moneda que se sustenta a sí mismo, decía él, por la pujanza, la salud, el vigor y la capacidad y la riqueza de Estados Unidos, que no solo es grande, sino que se hace más grande cada día. Entonces, eso significa que hoy el dólar es un papel moneda de circulación simplemente, y que la gente lo acepta. Si usted toma un billete de cualquier denominación del dólar, usted verá que dice: this note is a legal tender for all private and public obligations. Este billete es un medio de pago para todas las obligaciones públicas y privadas. ¿Qué pasa entonces? Que cada año el Departamento del Tesoro, la llamada Federal Reserve System, el sistema de la Reserva Federal, creada en 1913 por el presidente Woodrow Wilson, pero gestada por las 18 familias que controlan la economía del mundo, crearon la Reserva Federal con 13 miembros, pero el presidente de Estados Unidos solo nombra uno solo, que ahora se llama Jerome Powell. Es el presidente de la Fed, como se le llama. Pero los otros 12 miembros lo nombran 12 bancos privados comerciales. Por eso el dólar es una moneda privada. No es una moneda del gobierno de los Estados Unidos. Usted hablaba una vez sobre el costo de hacer un dólar. ¿Qué cuesta el dólar? Y ahí voy. ¿Por qué Estados Unidos no puede andar con esos disturbios creados por Trump? Negarse a entregar el poder que usted perdió. Resistirse en la Casa Blanca como cualquier presidente de Angola o cualquier presidente de Etiopía o de el Congo, de la República Democrática del Congo o de Benín. Hacer eso, o como en Haití. Pues cómo, eso ya no le luce ni a Guatemala, ni a República Dominicana, ni a Honduras, ni Costa Rica, ni Panamá, que eran las repúblicas bananeras. Ya no le luce. ¿Por qué? Porque la economía del mundo está sustentada en la confianza del signo monetario que controla Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos es el que nombra al presidente de la Reserva Federal. Nombra también al presidente del Tesoro. Nombra a todas las personalidades que manejan la economía mundial, por tanto.
Entonces, esos poderes fácticos entran en acción. Estados Unidos es un beneficiado. A ningún país del mundo, el mundo le regala tanto dinero como a Estados Unidos. Con una pizca del dinero que el mundo le regala a Estados Unidos cada año, podrían incluso resolver todos los problemas de Haití, hacerle una casa a cada familia, sembrarle todas sus cordilleras y vericuetos, rejoyas y planicies para que vuelvan a recuperar su medio ambiente, curarle de todas sus enfermedades, porque cada año el Departamento del Tesoro tiene que imprimir a través de la unidad que manejan ellos, la división que se llama Printing and Engraving, que usted puede visitar cuando va a Nueva York o cuando va a Washington, ir y tienen una pasarela y usted ve debajo las máquinas y la gente imprimiendo los fardos, esas planas de dólares que tienen 32 dólares y que luego lo cortan para circular. Yo tengo de esas hojas de 32 billetes que nada más tuviera que cortarlas si yo quiero ir a usar dinero en las calles. Pero bueno, Estados Unidos tiene que imprimir para alimentar permanentemente el flujo de dólar en manos del mundo entero y nunca haya escasez de dólar. ¿Para qué? Para no poner en riesgo el predominio del dólar, porque si la gente empieza a ver que un día hay dólar, otro día no hay, que hay problema, empiezan a perder la fe en el dólar y a buscar un sustituto. Entonces ellos saben que tienen que alimentar todos los días con nuevos dólares para sustituir lo que se dañan, pero eso no se cuenta porque eso es una simple sustitución, sino aumentar la cantidad de dólares en manos de la gente, porque como la economía crece como quiera, un 2, un 3, un 1,5, ahí tiene mejor que antes que falten dólares que sobren. Y entonces imprimen más de 900,000 millones de dólares cada año. Pero como imprimir un dólar vale 4 centavos. 4 centavos. 4 centavos. Exacto. Pero cuando se pone en circulación vale 100 centavos. ¿Quién se gana los 96 centavos restantes? El Tesoro de Estados Unidos y esos 18 bancos comerciales privados dueños de la Reserva Federal. Es decir, que ese poder fáctico del dólar se gana sobre 870,000 millones de dólares cada año. Van a poner eso a riesgo de que por la persona, porque ya Trump está derrotado. Los miembros de la alta dirección del Partido Republicano lo están apoyando porque el hombre ha sacado 71 millones de votos a su favor en el voto popular. Y esa es la segunda mayor mayoría, valga la redundancia, que haya sacado algún candidato presidencial en la historia. De manera que el poder que tiene Trump en la mano, yéndose a la oposición, es de 71 millones de votos. Y él todavía puede ser candidato en el 2024, porque la enmienda 12ª, la 12ª enmienda de Estados Unidos, producida en el 1804, a consecuencia de que en 1800 hubo un empate, entonces se emitió la 12ª enmienda de la Constitución. Thomas Jefferson y Byrd, Thomas Jefferson y Byrd empataron. Y entonces el Congreso tuvo que reunirse. Y esa reunión fue para decidir lo siguiente, que en caso de empate, elige al presidente la Cámara de Representantes y el Senado elige al vicepresidente. Entonces, Estados Unidos
no puede entrar en una crisis tan profunda que afecte la estabilidad del dólar y que afecte más las relaciones internacionales. Por tanto, el comercio va a afectar todo. Hay que acordarse del 1929, que no necesitó una crisis política de esta magnitud, sino fue una excesiva tolerancia en permitir que la gente tomara préstamos y hacer inversiones sin respaldo de las mismas. Entonces hubo un desbocamiento donde la capacidad de uso del dólar y de inversión sobrepasó la fortaleza de la economía real. Y cuando se rompe la relación armónica que debe haber entre el sector terciario, secundario, cuaternario de la economía, que básicamente viven de la especulación financiera, inmobiliaria y tantas cosas más, en emisión de bonos y todo esto, con la generación de riqueza real, entonces hay una crisis monetaria que puede ser una recesión como la de 1929, y ahora esto estaría agravado con una crisis política. Estados Unidos está quedando de ridículo ante el mundo. Y dando un mal ejemplo. Claro, el mundo no quiere imperio, pero sí quiere una democracia con alta calidad ética que le sirva de referencia y para que sea la tutora de los buenos principios y del bien común en los organismos internacionales como la OEA y como las Naciones Unidas. Y además está creando un mal precedente, porque no tendría calidad como para reclamarle a otros países, a otros gobiernos que actúen como está actuando el presidente Trump. Con apego a las leyes, a las Exacto. constituciones de sus respectivas naciones y a los acuerdos. ¿Para qué existen los acuerdos internacionales? Claro. ¿Para qué existe la ONU? ¿Para qué existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Para qué existe la Carta de la OEA, que son organismos regionales? Es para vincular a los estados hacia el bien común y hacerle advenirse cuando los grupos oligárquicos quieran desbordarse en sus ambiciones a que tengan que cumplir con la ley. ¿Cuál fue la, si puede decirse así, tras los 62 o 65 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue su aporte a la cultura y a la convivencia? El principio de la igualdad de las naciones. Antes de las Naciones Unidas no existía el principio de la igualdad entre las naciones. Antes de las Naciones Unidas, en la Alianza de las Naciones que intentaron crear, a la cual Woodrow Wilson se opuso y otros presidentes, las naciones poderosas seguían teniendo la facultad, el derecho que se lo atribuían ellos, de si un país pobre o más débil le debía, ellos iban, los encañonaban, le ponían destroyer, portaaviones y lo doblegaban. Pero después de, ¿por qué? Porque no había igualdad entre las naciones. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, por eso es que Haití tiene un voto igual que Estados Unidos en las Naciones Unidas, donde si en verdad 5 naciones muy poderosas se tomaron el derecho del veto, pero fue para que la mayoría de países pequeños y a veces dirigidos por grupos de vándalos y por aristocracia anacrónica, pues no tuvieran control, como se sabe que dentro de las mismas Naciones Unidas han tomado control. Una vez Chávez, regalando petróleo, le tomó control de la OEA a Estados Unidos. Es verdad. Y de los 35, 34 votos, él tenía 25, 26, regalando petróleo. Que por eso Venezuela está en las condiciones que está. Porque Venezuela tiene un petróleo pesado y ultra pesado, al cual hay que estar
invirtiéndole dinero permanentemente. Es más, Estados Unidos le aplica todas estas sanciones a Venezuela, pero como quiera es su principal socio comercial. ¿Por qué? Porque Venezuela, que producía 4 millones de barriles de petróleo por día y ahora no está produciendo más de 700,000, aún para producir esos 700,000 barriles, que apenas llega a 14,000 millones de dólares al año, tiene que importar, comprarle a Estados Unidos nafta ligera para diluir el petróleo pesado para poder venderlo. Y entonces de esos 15,000, 6,000 se les va comprándole nafta ligera a Estados Unidos, porque si no tiene que cerrar totalmente todas sus refinerías. Y Estados Unidos, sabiendo que también refinerías del Golfo de México, de Luisiana, de cerca de New Orleans y todos esos lugares, necesitan también parte del petróleo porque fueron diseñadas tomando ese petróleo pesado en cuenta en el flujo alimentario de la refinería, pues tienen que permitir ese negocio, aunque políticamente los quieran aplastar y ahogar. ¿Qué quiero decir? Que la igualdad entre las naciones es un principio fundamental, y Estados Unidos, para poder tener el perfume ese que antes nos inspiraba y nos hacía creer en el sueño americano, en todas esas libertades, no puede ser que los poderes fácticos acepten que sea Trump el que lo haya, el que lo destruya. Porque Bien, Trump, bien. su problema fundamental es que no tiene educación política, y el que no tiene educación política, el que no tiene fogueo, entrenamiento político, no se da cuenta que no puede venir con sus esquemas de empresario, sus esquemas de inversionistas de bienes inmobiliarios, sus esquemas de inversiones bursátiles a la política. ¿Por qué? Porque la política tiene más de símbolos, de alegorías y de influencia de conceptos igualitarios nacidos del reconocimiento de la dignidad humana. Y a veces el poder seco no puede actuar si va a herir valores de un pueblo que, aunque chiquito y olvidado, hace valer sus derechos ante la comunidad de pueblos del mundo. Bien, con el permiso suyo de los amigos telespectadores, pues pausamos por unos cuantos segundos. Vamos a aprovechar estos 9 o 10 minutos que nos queda para hablar de la política de República Dominicana, porque realmente sería un sacrilegio no hablar de la política dominicana, teniendo a Ramón Alburquerque, uno de los principales analistas, un gran dirigente político, un hacedor de presidente, lo ha demostrado con su accionar. Cuando apoya a un presidente, pues difícilmente pierde ese candidato. En el caso de República Dominicana, ¿cómo usted analiza la situación política en estos momentos, la situación del Partido de la Liberación Dominicana y sus dirigentes, la situación del PRD, del otrora poderoso PRD, del que usted fue una de las principales figuras junto al doctor José Francisco Peña Gómez, y también del otrora poderoso Partido Reformista Social Cristiano? Y háblenos entonces de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, que hoy gobierna la República Dominicana con control absoluto, poder ejecutivo, poder legislativo, y pudiera tener poder judicial también fácilmente. Háblenos. Claro. Muchas gracias, don Ercilio, por esa pregunta sobre la política nacional. Es que es un programa que se haga, perdón, sí, con Ramón Alburquerque, y no se hable de la política internacional y de la política dominicana, no es un programa de televisión. Muchas gracias, don Ercilio. Pudiera decir que uno de los crímenes políticos más grandes que se ha cometido aquí en este país lo cometió Miguel Vargas Maldonado. Antes de Miguel había cometido un crimen que lo pagó muy caro,
Hipólito Mejía con aquella reforma de la Constitución para imponer la reelección. Él lo reconoció. Le interrumpo. Cuando se estaba aprobando eso, usted abrió los brazos, recuerdo perfectamente, y dijo estas palabras: le estamos abriendo el camino de la reelección, no solamente a Hipólito Mejía, sino a Leonel Fernández también. Fueron sus palabras, las recuerdo perfectamente. Y le dije, estamos haciéndole un traje a la medida a Leonel Fernández. Y otras cosas más, porque esa fue una reforma constitucional que lamentablemente el dinero corrió a borbotones. Y qué pena dio eso. Muchos legisladores del PRD mancharon sus manos con el dinero de su propio gobierno. Pero bueno, él lo reconoció, que fue un grave error. Pero luego vino Miguel Vargas y se vendió a Leonel Fernández, al PLD, por el hecho de que él nunca tuvo un proyecto de poder político. Él tuvo proyectos políticos para poder económico. Él nunca buscó realmente el poder. Él buscó tener poder político para hacerse más rico. Y eso lo ha demostrado. Se vendió por libra y destruyó a un partido que había sido la escuela de democracia en que nos formamos todos después de Trujillo, incluyendo el partido más viejo, fundado en enero de 1939 en La Habana, Cuba, en El Cano, en Cuba. En la sección El Cano del municipio de La Habana. Exactamente. También una provincia de La Habana. Con 82 años va a cumplir. Claro. Pero bueno, y así el partido, nosotros envueltos en unas discusiones dime y direte, con un Tribunal Superior Electoral recién inaugurado, creado por Leonel, con la ayuda del propio Miguel Vargas, que introdujo ahí 2 jueces. Entonces nos cantaron 36 sentencias al grupo disidente, y por eso nosotros propusimos la creación de un nuevo partido que es el PRM en el día de hoy. El único que me apoyó Hugo Tolentino Díaz fue Hugo Tolentino Díaz. Usted tiene razón. Bueno, ya el PRD es historia. Tiene apenas un porcentaje por debajo del 5 y una mínima representación, y ahora fuerzas muy poderosas dentro del partido le reclaman la renuncia a Miguel Vargas, y nosotros creemos que lo único que él pudiera hacer bien en lo que le queda de su vida es renunciar, para que ese partido no muera de inanición política como está condenado. Eso por ese partido. El Partido Reformista, claro, no ha tenido una dirección que pudiera conducirlo en coherencia, si no viven tratando de aprovechar ciclones o huracanes políticos para ver si sacan un porcentaje más, un porcentaje menos, tratando tal vez de tener acceso a los fondos especializados privilegiados que una vez negoció sin haber sacado 5% para que le tocaran los 600 y tanto, casi 800 millones que le tocan los años, los 240, 250 millones. ¿Cómo quedó ahora el Reformista? ¿Cómo quedó ahora el Reformista? Quedó, bueno, muy mal, con apenas un senador, aunque en su boleta salieron varios senadores, pero unos se han ido hacia la fuerza del pueblo y otros quedaron, bueno, en el PRM, que están por ahí, pero que son. Entonces hoy el Senado se distribuye: 18 senadores para el PRM, 8 senadores para la fuerza del pueblo, que lo vamos a analizar rápidamente ahora, y 4 senadores para y 1 para el Partido Reformista. Bueno, entonces, ese es un partido que ya difícilmente
pueda tener una reoxigenación, difícilmente pueda levantarse. Está entonces la fuerza del pueblo, que aparentemente con Leonel Fernández es un partido que no sacó tampoco 5%, no lo sacó, aunque se le han ido para sí. Su bloque está formado por 8, porque en la Constitución de la República, el artículo 77 tiene una contradicción profunda, y es que si cualquiera de esos senadores que están en la fuerza del pueblo muriera o se inhabilitara o debiera renunciar, quien tendría que reponerlo a la mayoría, creo que son 5, tendría que ser el PLD, por el organismo superior del partido que lo postuló. Pero ¿qué pasa? Eso es en el artículo 77, en el numeral 1, pero el numeral 4 dice: los diputados y los senadores no obedecen a mandato imperativo, sino al compromiso que tienen con el pueblo que los eligió, a quien deben rendirle cuenta. ¿Qué significa eso? Que un senador o un diputado electo en un partido se puede ir al partido que quiera y pasar a formar parte de otro bloque. Por eso la segunda mayoría le correspondía a la fuerza del pueblo, porque si usted va, don Ercilio, llega al Senado y dice: pónganse aquí los senadores de la fuerza del pueblo, le van a ir 8. Claro. Pónganse de este lado los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, solo van a aparecer 4. Entonces, y eso está avalado por ese numeral 4 del artículo 77. Pero bueno, entonces nos queda el PLD, que se convirtió en un partido autoritario, el más profundamente corrupto de la historia en este país, y el pueblo, en un acto cívico de perfume democrático, dejó de hablar del desempleo, dejó de hablar de la pobreza para hablar del repudio a la corrupción y a la impunidad. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Que el PRM podrá tener 2 o 3 periodos de gobierno si se sabe conducir y responder a las ansias de las mayorías. ¿Por qué? Porque cuando se inicien los ineludibles juicios, eso va a atrapar al PLD y va a salpicar por corrupción de origen a la fuerza del pueblo. Y esos dos partidos, que tenderán a aniquilarse unos a otros, también serán enfrentados por no la fuerza del pueblo, sino los personeros que lo integran. Van a ser demolidos por esos años de procesos judiciales. ¿Quién puede salvar al PLD? El olvido o la inacción de Miriam Germán Brito. Si ella quiere hacer caso omiso y entonces traiciona la voluntad popular de juicio y de aclaración de fortuna y devolución de fortuna, y no hace nada, pues tal vez el PLD se escape, venzan algunos de esos procesos. Por tanto, yo pienso que el PRM debe esforzarse. Hasta ahora lo está haciendo bien. Hay mucho disgusto dentro de la militancia, pero eso tal vez pueda ir subsanándose. Si eso se subsana moderadamente y el PRM hace una buena gestión de la pandemia y mejor gestión económica, y también nos sopla un poco de suerte de que se reabra la economía del mundo, porque no podremos nosotros reabrir nuestra economía aislados. Si el mundo no reabre el turismo, si el mundo no reabre las importaciones, ¿cómo puede exportar República Dominicana? Porque las arcas, el fisco, no puede nutrirse de dinero, el gobierno no cobrará impuestos para dar mejores servicios si la economía no se recupera. Entonces, yo diría, el PRM
está en una buena situación. No lo quisiéramos así, pero han sido los crímenes y delitos de otros partidos los que los habrán sentado en los banquillos de los acusados. Por sus hechos los conoceréis. Y como esos procesos toman años, el PRM quedará como la única esperanza, el único partido viable. Porque ni será viable el PRD, ni será viable el Partido Reformista, y el PLD y la Fuerza del Pueblo estarían sentados allí. Bien, un mensaje final al pueblo dominicano, un mensaje final. Bueno, yo pienso que la situación en que vive el mundo es difícil, pero hemos tenido otras ocasiones en que tal vez ha sido más difícil aún. ¿Qué cosa es positiva? Que el pueblo todavía cree en nosotros y cree en la fortaleza de nuestra economía. Ellos también saben analizar los problemas que tenemos. Y antes de que el gobierno pudiera haber colocado esos 3.800 millones de dólares en los mercados bursátiles y de bonos, esos compradores analizaron primero el nivel de riesgo y de confiabilidad del país. Tenemos eso. Tenemos un pueblo que ha dado dos demostraciones de que es el pueblo que más ama la democracia en América Latina. El pueblo dominicano, con todos sus defectos y las críticas que a veces nos hacemos nosotros mismos, ha dado la demostración del 25 de abril, que fue el acto más sublime de conciencia democrática, porque militares jóvenes de alto rango salieron a perder la vida para reponer en el poder una constitución y un presidente que estaba incluso exiliado. No fue aquí ninguno hay de un ellos. Testigo aquí hay un testigo. Claro, ninguno de ellos fue a buscar el poder. ¿En qué otro país del mundo los militares han arriesgado su vida para imponer el retorno de la Constitución y un presidente electo por el pueblo? Fue aquí. Eso ocurrió el 25 de abril, el 24 de abril de 1965. Y terminó el 3 de septiembre. Claro, y el segundo acto de sublimidad democrática lo dio ahora. El pueblo con hambre, con desempleo alto, con mucha criminalidad, dejó de hablar de eso. Con tantos apagones, dejó de hablar de eso. Y colocaba en primer lugar con el 85% en las encuestas, no a la corrupción y no a la impunidad. Que me busquen otro pueblo con más nobleza y con un alma más inspirada en su bienestar, pero un bienestar con transparencia y con dignidad. Y a ese pueblo que usted y yo pertenecemos. Por eso, que viva la República Dominicana. Una vez más, quiero felicitarlo a usted por su extraordinaria capacidad para analizar a nivel nacional, a nivel internacional, la situación que vive el mundo hoy. Y finalmente, felicitarlo por el programa de Los Sabios en la Z. Los Sabios en la Z, que se ha convertido prácticamente en una universidad. Lo felicito porque posiblemente no haya un radio que esté apagado cada domingo, sino con la Z. Muchas gracias, don Hercilio. Gracias a usted. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia una recia figura, un hombre querido, respetado y admirado por la mayoría del pueblo dominicano. Cuando ven a Ramón Alburquerque en un micrófono, una pantalla de televisión, pues inmediatamente quieren saber qué él va a decir, porque pocas veces habla o dice cosas que no sean en beneficio del pueblo dominicano, en beneficio de sus congéneres, un hombre que viene de las entrañas mismas del pueblo dominicano, don Ramón Alburquerque, a quien yo quiero, respeto y admiro. Hace muchos años que le dije cuando él iba a optar en la búsqueda a la presidencia de la República. Será pues, amigos, hasta la próxima. Hercilio Veloz estuvo con ustedes.